Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de volvernos a comunicar. También nos da la oportunidad de poder ver en su palabra, ser enseñado por Él e ir avanzando en el conocimiento respecto a nuestra fe en Jesucristo. Tengamos un tiempo de oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de ir a tu palabra. Y también, Señor, que nuestro ser te adore. Nos unimos como pueblo tuyo en esa adoración, Señor. Gracias por el tiempo que tu Espíritu nos vaya enseñando, alumbre nuestro entendimiento y conozcamos un poquito más respecto a Jesús, respecto a qué dice tu palabra referente a Él. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo acerca de nuestro Cristo, qué es lo que dice la palabra respecto a Él, y llegamos al punto de la exaltación del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la exaltación, podemos ver que la naturaleza humana llega a realizarse plenamente, ¿sí?, en los atributos divinos que se le comunicó en la encarnación, tema que también hemos visto, la encarnación. Pero a través de la Biblia vemos ciertas manifestaciones de ese poder en ciertos momentos o cuando el Señor estaba a solas con el Padre. Lo que encontramos también en las Escrituras y es acerca de la exaltación que fue la naturaleza humana la que tuvo lugar para ello. En razón de que Dios no puede ser humillado o exaltado, ¿sí? Hay un verso conocido que nos habla acerca de la exaltación y lo que en este momento vamos a ver es qué dicen las Escrituras respecto a ello, ¿sí? Se dice mucho, hay muchas teorías respecto a la exaltación o lo que conlleva la exaltación del Señor Jesucristo, pero queremos ver qué es lo que dice las Escrituras respecto a ello. Hay un pasaje que vamos a leer en Filipenses 2, 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay otros pasajes en las Escrituras que nos hablan de la exaltación del Señor Jesucristo. No es el único pasaje de Filipenses. Cuando vamos a Marcos 16, 19, Marcos 16, 19, también encontramos, dice, y el Señor después que le habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En Lucas 24, 26 hay también una referencia a esa exaltación del Señor Jesucristo. 24, 16, 24, 26. 24, 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Le pregunta el Señor Jesucristo a los dos discípulos que van en camino a Emaús,
¿sí? El Señor Jesucristo después ya les muestra a través de las Escrituras o qué dicen las Escrituras respecto a Él. Pero habla y que entrar en su gloria, ¿no? También en Juan 7:39, Juan 7:39, también dice, esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿no? Se habla de la glorificación del Señor Jesucristo, lo cual todavía no había ocurrido para aquel entonces, pero después sí sucedió eso. En Hechos 2:33, Hechos 2:33, podemos leer ahí también, en el primer discurso del apóstol Pedro, dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Sí? También en 5:31, más adelante nomás, 5:31, dice, a este, refiriéndose a Jesús, y esto lo encontramos en Pedro, Pedro y Juan, dicen, a este, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A este ha exaltado Dios. En la referencia es al Señor Jesucristo. También en Romanos 8:17, más adelante Romanos 8:17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Habla del creyente que es coheredero con Cristo. O sea, va a heredar o vamos a heredar con Cristo. Y dice, más dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, Él ha sido exaltado y cada creyente también será glorificado con Él. Hay otros textos más que nos hablan acerca de la exaltación del Señor Jesucristo, pero vamos a seguir. Dice, hay una relación estrecha entre los dos estados, ¿no? Hay su sufrimiento, su muerte y la exaltación. El hecho de la exaltación debe considerarse como resultado judicial del estado de humillación. Fue humillado y después es exaltado, ¿no? Como dice, reivindicado, podríamos decir, ¿no? Él cumplió como mediador nuestro, él cumplió las demandas que exigía la ley. Entonces, él representándonos a nosotros, pagando el castigo del pecado y realmente mereciendo la vida eterna, ¿sí? Lo hace en representación nuestra. Si nosotros pudiéramos cumplir la ley o satisfacer la ley de Dios, cosa que no es posible, entonces mereceríamos la vida eterna, seríamos exaltados en esa posición, pero Cristo lo hizo por nosotros. Él fue exaltado, ¿sí?
y ciertamente justificado y va a entrar en posesión de la recompensa. Eso es un acto que en Cristo sucedió y que posteriormente a cada hombre o cada mujer que es de la fe o pone su fe en la obra de Jesucristo, cree que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, entonces va a suceder. Dice, vamos a ser o somos coherederos con Cristo, vamos a heredar con Cristo, vamos a ser glorificados con Cristo, ¿sí? Ahora, esto es algo que no sucedió en un lugar, en un rincón, a escondidas, que nadie supiese, ¿no? Sino esto fue un acto público, ¿ya? La exaltación también debería ser públicamente. Si la ley sanciona algo a alguien, ¿no? Públicamente, y pues, hay el pago, el pago por ese, por el pecado en este caso, que eh, la consecuencia era la muerte, y así sucedió con Jesucristo, pero también nos dice que Él resucitó y también debería ser exaltado o glorificado, recompensado públicamente. Entonces vemos esto. Vemos cómo es que Él es exaltado, ¿sí? Y vemos ciertas etapas. Y una es la resurrección, ¿no? La resurrección. Y vemos acerca de la naturaleza de la resurrección. No consistió en el hecho de que Él volviera a vivir, ¿sí? Que su parte material e inmaterial, o su cuerpo, su alma, volviera a juntarse, ¿no? No podría llamársele, si fuese así, no podría llamársele como dice 1 Corintios 15:20. Podemos leer ahí 1 Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado, decía el apóstol Pablo, escribiendo lo de Corinto. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. No puede ser el primero resucitado o muerto, porque hasta ese momento, ¿cuántos habían muerto? ¿Sí? Pero sin embargo, aquí dice, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero, ¿no? No podría aplicarse ese nombre o ser llamado de esa manera. También en Colosenses 1:18, Colosenses, más adelante, en Colosenses 1:18, leemos, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice el primogénito. Se habla de aquel que resucitó de entre los muertos, ¿no? Pero habían otros que habían sido resucitados, pero en él ocurre algo diferente, ¿sí? Los otros resucitaron y volvieron a morir. Estaban sujetos a las inclemencias, sujetos a las enfermedades, sujetos a la muerte a causa del pecado. Pero sin embargo, en la resurrección de Cristo no volvió a morir. Algo sucedió en ese cuerpo, algo diferente, ¿no? Sí es ciertamente que se junta, como dice, el alma y el cuerpo, pero también
ah, algo más sucede, ¿sí? Se restaura, como dice, su fuerza y también la perfección. Y es levantado al nivel más alto. O sea, algo pasa con su naturaleza humana, ¿sí? Preparado, como dice, para vivir por la eternidad, ¿sí? Ah, las escrituras hablan del creyente en 1 Corintios 15, 42. Podemos leer ahí 1 Corintios 15, 42. Hablando de la resurrección, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, no es cuando el creyente resucitara en el futuro, ¿sí? Hay una transformación, ¿sí? Eh, ya no estará, como dice ahí las escrituras, ¿no? Eh, ¿Cómo va a ser? Dice, en corrupción, sujetos a la corrupción de nuestra carne. Y dice, resucitará incorruptible, nada lo dañará. Algo, un cambio se produce en nuestro cuerpo. Dice, se siembra en deshonra, ¿sí? Resucitará en gloria. Somos los seres más indefensos de la creación, ¿no? Cuando nacemos necesitamos de cuidado, necesitamos cuidados, y si no, pues una enfermedad puede arrebatarnos la vida, ¿sí? Necesitamos ser alimentados por una madre, ¿sí? Necesitamos ser abrigados, necesitamos el cariño. Somos tan indefensos realmente en la creación. No así los animalitos que nacen y ya están caminando, ¿sí? Es algo tan inmediato. En cambio, nosotros necesitamos todavía un año para poder dar los primeros pasos, ¿no? Mayormente, ¿sí? Entonces, cuando resucite el creyente, será incorruptible, glorioso. Dice, resplandeceremos, ¿sí? Seremos poderosos. No decimos todopoderoso, pero el no ser afectado por el tiempo, por el espacio, por las enfermedades, será algo realmente glorioso para lo que somos hoy en día, ¿sí? Tendremos energías, posiblemente nuevas facultades espirituales, ¿sí? Podemos hablar también de cosas que se adopten al espíritu, ¿sí? Adaptado al espíritu de Dios. Un instrumento perfecto del espíritu. ¿Qué más habrá para nosotros? Dice, Dios ha preparado para los que le aman cosas que no vio, ojo no vio, ni oído oyó. ¿Sí? Entonces Dios nos ha de sorprender con lo que tiene para el futuro, ¿sí? Y para ello es necesario
a una transformación en nuestro ser. Ya Dios nos ha concedido el don de la vida eterna. Entonces, ahí nomás pensemos, ¿no? Dice, vamos a vivir eternamente. Si el pecado trajo la muerte, Jesucristo trajo la vida. Entonces, eso requiere un cambio en nuestro cuerpo. ¿Ya? Cuando vemos la historia del Señor Jesús, sí, ciertamente su cuerpo pasó por un cambio ah, que de tal manera que no era reconocido. Nosotros decimos, ¿cómo es que pudo caminar con aquellos discípulos que iban a Emaús y que no lo reconocieron? ¿Sí? Posteriormente todavía se dieron cuenta. Nosotros podemos decir que estaban afligidos, pero no lo pudieron reconocer físicamente. ¿Sí? Entonces, algo había pasado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También es alguien que podía aparecer y desaparecer. Alguien que podía traspasar, digamos, las paredes, ¿no? Contra, como dice, lo material, ¿sí? Pero era un cuerpo material realmente. No podemos decir que era un espíritu nomás. Tenía un cuerpo. Podemos ver en Lucas 24:39. Lucas 24:39. Ahí 24:39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Le dice el Señor Jesucristo delante de sus discípulos, ¿no? Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, no podemos decir que era alguien solo espiritual o un espíritu, ¿no? Como dice, algo que no podían tocar, no podían palpar, no podían ver, ¿no? Algo que podemos decir como una energía o una voz que escucharon sin ver un cuerpo, ¿no? El Señor Jesucristo dice, yo mismo soy, ¿sí? Pero algo había sucedido. De carne y sangre. Y eso realmente describe, o a través de ello, acerca de la naturaleza humana, ¿sí? En su presente estado material, mortal, corruptible, ¿sí? Pero el cambio tiene lugar en los creyentes no solamente corporal, sino espiritual. Se va a producir cambios en nuestro cuerpo material y también en nuestro espíritu, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo resucitado, quien sufrió también esos cambios. No solamente fue el cambio material, no. En 1 Corintios 15:45, 1 Corintios 15:55, hay algo que nos dice de ese cambio, ¿sí?, que se produjo en la resurrección. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, ¿sí? Dice, el postrer Adán espíritu vivificante. Algo pasó. Se dio unos cambios no solo en
su cuerpo material, sino en su espíritu. La resurrección de Cristo, entonces, tiene un triple significado. Es importante. Y es uno de los, podemos decir, una de las doctrinas que es atacada porque forma parte de aquellas buenas nuevas o el evangelio para el ser humano, ¿sí? El apóstol Pablo habla de aquello que en qué consiste el evangelio, ¿no? Dice acerca de la muerte, Cristo murió conforme a las Escrituras, pero que también resucitó conforme a las Escrituras. Son, digamos, los dos pilares de nuestra fe y son atacados constantemente, ¿sí? Durante la historia de la Iglesia se ha cuestionado acerca de la resurrección desde los inicios, ¿no? Pero también el Señor se presentó, hubo testigos de su resurrección aparte de los 12, ¿sí? Hay pruebas en las Escrituras, pero consideren ello que forma parte importante de nuestra fe. Si negamos la resurrección, entonces, si Cristo no resucitó como dice el apóstol Pablo, entonces somos los más dignos de conmiseración humana. Que estamos diciendo que vamos a vivir, que tenemos vida eterna, que vamos a resucitar, que Cristo viene por nosotros y no sucedería ello, ¿sí? Pero el apóstol Pablo afirma categóricamente cuando dice, pero Cristo resucitó. En la resurrección de Jesucristo, ¿sí?, está también la declaración del Padre, que el último enemigo había sido destruido, la muerte, como dice que nos tenía ahí atemorizado, que también la pena pagada, como dice, merecíamos la muerte, pero fue pagado. Y la condición sobre la que se prometió la vida cumplida, ¿sí? Entonces, eso, como dice, es un significado de la resurrección. También simbolizó que estaba destinado que aconteciera a los miembros del cuerpo de Cristo en su justificación. Hemos sido justificados del pecado. Dice, todos nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, ¿sí? Como dice, Dios no nos ve culpables, nos declara justos por la obra de Jesucristo, porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, diríamos, bueno, fueron palabras nomás, pero no pasó nada, ¿sí? Todo sería un juego mental de nuestra parte. Sí, he sido justificado, pero ¿dónde está la prueba? Y la prueba fue que Cristo resucitó. También, como dice, somos justificados, somos regenerados y resucitaremos finalmente cuando venga el Señor Jesucristo, ¿sí? O seremos transformados, como dice la palabra, si todavía vivimos a la venida de Él, ¿sí? Podemos leer en Romanos 4:25, Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces se habla de resucitado, dice. Si Él no hubiera resucitado,
como diría, ¿cómo decir que hemos sido declarados justos, que ya no hay pena para nosotros? ¿Sí? También podemos leer en el 5:10 de Romanos, 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, la reconciliación. Cristo, como dice, cumplió la ley, satisfació la ley, la demanda de la ley, que era la muerte del pecador, y entonces, y a causa del pecado fuimos apartados o separados de Dios, fuimos excluidos de la gloria de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Él. Ahora estamos en paz con Dios por la obra de Jesucristo, ¿sí? Pero ello implica que Él resucitó, porque si no hubiera sido un hombre cualquiera que tuvo la pretensión de morir por el mundo, de ponernos en paz con Dios cuando realmente no fue así. Pero Él resucitó, por lo tanto fuimos reconciliados con Dios. También cuando hablamos del autor de la resurrección, ¿sí? Cuando hablamos de que Jesús fue resucitado con su poder. Hay otros que han resucitado, pero por el poder de Dios. Pero Jesús, siendo Dios, se levantó mediante su propio poder. No podemos decir, alguien actuó para que Él se levante de la tumba. Cuando hablamos a través de la Biblia que nos habla acerca de Jesucristo, nos dice que Él es la resurrección y la vida. Eso lo dijo el mismo Jesús. Entonces, Él es el que resucita, ¿no? Su poder es lo que lo levanta de la tumba. Que Él tenía poder para poner su vida y también para tomarla, ¿no? Él también habla de reedificar el templo, destruir, reedificar, y nos dice el Evangelio que Él hablaba de su cuerpo, ¿no? Pero también hay textos que nos hablan que no fue solo el trabajo del Hijo, sino también el trabajo del Padre y también el trabajo del Espíritu de Dios. O sea, la deidad obrando, la deidad participando de la resurrección de Jesucristo. Es la obra de Dios, ¿sí? También hay objeciones a la doctrina de la resurrección. Sí, es una doctrina, una enseñanza bien atacada, ¿sí? En diferentes momentos de la historia se ha cuestionado si realmente se produjo la resurrección y se han escrito o se ha enseñado varias posiciones, varias teorías y hay rezagos de esas teorías. Hay gente que cree en estas teorías. Hoy en día, ¿sí? Siempre tenemos que ir a ver qué dicen las escrituras. El razonamiento humano puede cuestionar, poner o llevar a cabo ciertas teorías, enseñarlas, difundirlas, ¿sí? Y habrá gente que
asuma esas teorías para su vida. Va a creer de esa manera, pero es necesario ir a las Escrituras, ir a todo el conocimiento respecto al tema que hay en las Escrituras, ¿no? Si creemos que es palabra de Dios, por algo Dios no se ha dejado sin testimonio, ¿sí? Las Escrituras es el testimonio, en este caso, acerca de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces, como le decía, hay objeciones, ¿no? Ah, algunos dicen si el cuerpo se desintegra, y lo pensamos así también, ¿no? Si se desintegra, es putrefacto, como ocurre con otros cuerpos, otros vegetales, otros animales, ¿no? Y también personas. Y cómo esas partículas pueden restaurarse. Y como en el caso de Lázaro decimos, si ya, como dice su hermana, ya de Señor, ya se siente el mal olor, ya apesta, ya entró en corrupción. No es posible, ya pasaron 4 días, le dice, ¿no? Pero el Señor levanta a Lázaro, ¿sí? El poder de Dios se hace manifiesto. ¿Cómo sucedió eso? Como si ya estaba entrando en putrefacción y había gusanos de repente que ya estaban ahí y de repente hay un retroceso en todo, ¿sí? Es el poder de Dios. Como dice su palabra, ¿hay acaso cosa imposible para Dios? No lo hay. Pero para la mente humana, sí, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo es eso? Algo que tenemos que considerar es que es un milagro, ¿sí? La resurrección, ¿sí? Y eso va contra las leyes naturales, ¿sí? Lo natural para nosotros es que una persona muera y entre en descomposición y ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Es como vemos una fruta que comienza a podrirse y ya no hay cómo sanar esa fruta. Ya entró en ese proceso de putrefacción. Entonces, así también el cuerpo, y ese es el cuestionamiento que muchos se hacen, ¿no? Y digamos, ¿qué se hicieron esos átomos, como dice, de oxígeno, de hidrógeno y otros elementos que compusieron el cuerpo material de Jesús? ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó? Realmente es algo muy desafiante para muchos, ¿no? Lo que vemos es un milagro y los milagros son temas desafiantes para la ciencia, ¿no? Ah, ah, dice algo que deberíamos de recordar es que la identidad de un cuerpo resucitado, ¿no? Un cuerpo resucitado con el cuerpo que descendió a la tumba no requiere que sea exactamente como lo fue antes. El cuerpo del Señor Jesucristo ah, resucitado no es exactamente, no contiene las mismas partículas, podemos decir, porque ha sufrido una transformación, unos cambios, está preparado para la eternidad, como el caso del creyente, ¿sí? No podemos decir que
se sepultó a la persona y al momento de resucitar es el mismo cuerpo, las mismas partículas, el mismo contenido, ¿no? Ahora es diferente, ¿sí? Ah, dice, lo que el hombre siempre en la tierra pasa por un proceso de muerte y luego es vivificado. Es como nos dicen las Escrituras en 1 de Corintios 15, el apóstol Pablo habla ampliamente acerca de la resurrección. Y aquí dice 35 al 38, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Van a resucitar, pero ¿cómo va a ser? ¿Sí? Dice el apóstol, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, ¿no? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, en la resurrección será un cuerpo diferente, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Exactamente no lo sabemos, pero va a ser diferente, así como cuando se siembra una semilla, ¿sí? Como dice, muere, ya no es la misma semilla, surge otra, ¿no? Y entonces así será también la resurrección del creyente, y así también fue la resurrección de Jesucristo. Y siempre esto, la objeción es a ese carácter sobrenatural, como dice, a lo que nosotros llamamos milagro, ¿sí? Hay gente que dice que los milagros no pueden acontecer, no lo aceptan, ¿sí? Como dice, intentos por explicar la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Y hay varias teorías, como la teoría de la impostura, que fue un engaño de parte de los discípulos. Robaron el cuerpo y luego declararon que el Señor había resucitado, ¿no? Y esto lo vemos en las Escrituras, cuando los soldados le dicen a los sacerdotes lo que había acontecido, y ellos le dicen, no, ustedes digan que vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo, ¿no? Y ellos le prometen dinero o pagarles, le pagan y también le prometen librarlos, ¿no? Porque era una pena que esto aconteciese sobre ellos, ¿no? Una pena de muerte sobre ellos. Entonces, ahí tenemos esto, que se impugna la veracidad de los primeros testigos, ¿no? En las Escrituras hay testigos que son los discípulos, que se presenta el Señor una y otra vez a ellos, están las mujeres, están los 500 hermanos y otros, ¿no? Pero se cuestiona con esta teoría la experiencia de los discípulos. También está la teoría del síncope. Según esta teoría, Jesús no murió en verdad, sino que nada más se desmayó. ¿Sí? Se desmayó. Pero todas estas teorías también tienen su contraposición y que es basadas en lo que dicen las Escrituras y que se puede sacarte
la situación que vivieron sus discípulos después de la muerte de él, ¿sí? Pongamos esto, que él sufrió un desmayo, que después se levantó, y hay cosas que no se explican, ¿no? ¿Cómo explicar el engaño a tanta gente? ¿Sí? También que su cuerpo fue, dice, traspasado por una lanza, ¿no? Y que en esa condición, como dice, cómo él pudo rodar una piedra tan pesada, ¿no? Si estaba tan herido, tan exhausto, vamos a decir, eh, para poder hacer ese esfuerzo, ¿sí? Y regresar también de Jerusalén a Emaús, ¿no? Cualquiera que ha sufrido una pena, como dice, de la cruz, una agonía ahí, el haber sido colgado, haber sido fragelado, ¿no? Entonces no tendría fuerza realmente para realizar este trajín, ¿no? Y los discípulos no lo trataron como un enfermo, alguien que está herido, alguien que necesitaba ser socorrido, ¿no? Entonces hay de parte de las escrituras objeciones a esta teoría. También de Jesús se dice, ¿no? Otros dicen, vivió, se bajó de la cruz, vivió escondido, pero eso es algo imposible, ¿no? ¿Cómo vivir escondido, haciendo tanto bien, habiendo sido conocido por muchos y de repente, como dice, vivir secretamente el resto de su vida? ¿Sí? Entonces hay cosas que son improbables en esta teoría. También está la teoría de la alucinación. Hablan de visiones puramente subjetivas. Como dice, sus discípulos estaban mentalmente, como dice, conmovidos, pensando en su Salvador, en su regreso por ellos, como les fue prometido, ¿sí? Que Él los tomaría y los llevaría para que ellos vean la gloria que tuvo antes, ¿no? También hablan de un estado de nervioso, una excitación de María Magdalena. Y, y algunos dicen que eso encendió y eso se extendió, ¿sí? Hacia las demás personas. Una teoría, como dice, favorita por muchos, ¿sí? Pero también no ven las dificultades de ella. Así se difunde, ¿no? Pero el cuestionamiento que se hace a estas teorías a veces no se ve, solo se habla de la teoría, ¿no? Dicen, no, sí, sus discípulos estaban así, entristecidos, apenados, y ellos como subjetivamente, ¿no? Y dijeron, ha resucitado, lo hemos visto, ¿sí? Pero también cómo pueden tanta gente, ¿no? Dice, puede haber sufrido estas visiones, ¿sí? Dice, las visiones subjetivas se han presentado alguna vez a diferentes personas simultáneamente, ¿no? ¿Cómo es que se va produciendo estas visiones y hay mucha gente, dice, a más de 500 hermanos? Entonces, ¿cómo es que ellos tienen esta visión, ¿no? ¿Cómo es que ellos fueron, vamos a decir, alucinaron estas cosas, ¿no?
a mucha gente para que esto sucediese. ¿Cómo explicar, ¿no? Todas estas conversaciones, toda esta difusión, vamos a decir? Entonces otros dicen que los discípulos vieron verdaderas visiones objetivas, milagrosamente enviadas por Dios, para persuadirlos a continuar en la predicación del Evangelio. Que Dios hizo esto para que ellos sigan predicando el Evangelio. La predicación del Evangelio se hace porque Jesús se presenta a ellos y les da la orden. Y es el cumplimiento del mandato de Jesucristo. No es que ellos necesitaron ver a Jesucristo resucitado para que eso se realizase, ¿no? También hay otras teorías que hablamos de las teorías míticas, ¿no? Que procura explicar la leyenda, como dicen ellos, de la resurrección, pero también toman enseñanzas de otras culturas, ¿sí? Y realmente de las tierras orientales, ¿sí? Habla de la mitología de las religiones del Antiguo Oriente, ¿sí? Dice que contienen analogías de la historia de la resurrección y que la misma resurrección, como dice, deriva de estos mitos paganos. Pero debemos de saber que no hay base para ello. Es apuntalar una relación de la historia del Evangelio con los mitos gentílicos, ¿no? Es como dice, acá está la resurrección, entonces ya hay una relación con estas enseñanzas míticas, ¿no? Pero debemos de saber que esto no ha tenido éxito, ¿sí? Como decimos, son teorías, pero hay gente que se queda atrapada en estas teorías y es como una excusa para no creer, es una excusa para rechazar el cristianismo, a Jesucristo de sus vidas, ¿sí? Bueno, el diablo tiene su gente en quienes actúa, ¿no? Esto lo podemos ver en las Escrituras. No, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que detrás de todo hay gente intelectual, gente que piensa, pero también hay demonios que llevan a todo esto, ¿no? Entonces hay que considerar estas cosas. Y cuando se dice que no han tenido éxito, que han sido desechadas, pero hay rezagos, ¿sí? Hay gente que se escuda en ellos para no venir al Señor y seguir con sus vidas que les gusta, ¿sí? O el pecado que les trae placer a sus vidas. También hay consecuencias doctrinales de la resurrección. Y ahí vamos a quedar las consecuencias. Hay consecuencias si creemos o no creemos en la resurrección. Si creemos que fue una resurrección, como dice, espiritual, no fue física, ¿no? Entonces, la creencia en la resurrección tiene ciertamente sus consecuencias doctrinales, como se ha dicho, ¿no?
no podemos negar el hecho de la resurrección física de Cristo. ¿Sí? Y también ir a las Escrituras como un hecho importante, base principal de nuestra fe, ¿no? Por eso lo que digan los hombres, las teorías que emerjan, pero para nosotros cristianos tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a esas teorías? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la resurrección de Jesucristo? ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado? Entonces, la base de nuestra fe es la palabra de Dios y tenemos que recurrir a ella, ¿sí? Tenemos que acercarnos a ella. La resurrección de Cristo se presenta como de evidente valor, ¿sí? Le decía al inicio, es una parte fundamental de las buenas nuevas para la humanidad. Como diría el apóstol Pablo, pero Cristo resucitó, ¿sí? Si no hubiese sido así, seríamos los pobrecitos, ¿no? Y tanta gente que ha muerto en vano creyendo en Jesucristo resucitado, y todo sería pues, como dice, en vano. Pero Cristo resucitó. ¿Sí? Ahí en 1 Corintios el apóstol Pablo habla ampliamente acerca de la resurrección, explicando ciertas cosas, ¿no? Como con qué cuerpo resucitaremos, ¿sí? Y dándole también el valor de la resurrección para nuestra fe. Entonces la resurrección es la prueba más importante que Cristo era un maestro, un enviado de Dios, de que Él era el Mesías, ¿no? De que Él era quien decía que Él era, ¿sí? El verdadero Hijo de Dios, en quien nosotros hemos depositado nuestra fe y por la gracia de Dios hemos sido hallados, hemos sido perdonados, justificados, se nos ha concedido el don de la vida eterna, ¿sí? Romanos 1:4, para terminar ahí, Romanos 1:4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, ¿no? Entonces, Cristo fue exaltado, dice, declarado Hijo de Dios con poder. Eso nos lleva cuando el Señor Jesús encomienda a sus discípulos la difusión del Evangelio a la humanidad, ¿no? De hacer discípulos de Cristo. Dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿no? La exaltación de nuestro Señor. Y también nos habla ahí de su inmortalidad. Fue también la prueba suprema del hecho de la inmortalidad. Dios es eterno, Dios es inmortal, ¿no? Y Jesús en este caso también, siendo el Dios. Y lo que todavía es más importante, la resurrección entra como elemento sustitutivo en la esencia íntima de la obra de redención. Como dice, si Cristo resucitó, entonces hemos sido redimidos. Si no, pobrecito de nosotros, ¿no? Y también forma, como le decía, parte principal o de aquella buena noticia para la humanidad, ¿sí? El Evangelio, la buena noticia. Le decía también es una
como dice, una piedra angular de la iglesia, ¿sí? No debemos de amilanarnos, tener miedo, retraernos, al hablar de este tema de la resurrección. Si no hablamos de resurrección, si no hablamos de que Cristo ha resucitado, de que Cristo viene por nosotros, de que si morimos vamos a ser levantados de la tumba, vamos a ser transformados. No, esto es parte esencial de la iglesia. No somos un club de bien social. Más que esto, podemos hacer eso, podemos ayudar a la gente. Dice, las buenas obras Dios las prepara, pero no olvidemos que Cristo vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Es el mensaje del Evangelio que debemos de transmitir, y la resurrección es un pilar de esas buenas noticias, ¿sí? También hablamos de la resurrección que ya no hay muerte, ¿sí? Como dice Jesús, venció a la muerte, ¿sí? El sello también, como dice, sobre la obra completa de Cristo. Murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó. Entonces eso sella nuestra redención, ¿sí? También que es una declaración pública de su aceptación. Entonces, como dice, las buenas noticias. Si dijéramos, Cristo muerto por tus pecados, Cristo es tu Salvador, tu Redentor, que entras en paz con Dios, pero muere y queda en la tumba, entonces es algo incompleto. Pero Cristo resucitó, Cristo venció la muerte, por tanto también vamos a vivir en la presencia de Dios. Si sufrimos un día seremos consolados por nuestro Cristo. Si vamos a morir un día seremos resucitados. Si tenemos carencias en esta vida y Dios tiene preparado para los que le aman, dice, cosas que ni podemos sospechar, ¿sí? También es entrar a una nueva vida, ¿sí? Dice, vamos a ser coherederos con Cristo. También Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Es el que funda la iglesia. Nosotros a veces decimos, no el pastor, no el líder, no, Jesús es el buen pastor, Jesús es la cabeza de la iglesia, de Jesús es la iglesia, ¿sí? Y nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Si hacemos una comparación al cuerpo humano, es la cabeza, es el cerebro el que rige, es el cerebro el que dispone o manda o envía los mensajes al cuerpo. Entonces, la iglesia es el cuerpo. Él es el Señor por su acto de resurrección al vencer la muerte. Y ello, como dice, lleva a nosotros como parte de la iglesia a servirle, a rendirnos, a aceptar su señorío, ¿no? Y que los frutos de su obra se vean en nosotros, ¿no? Y se nos ha redimido, entonces vivimos como hombres y mujeres redimidos por el Señor. Y todo eso lo aceptamos, lo creemos porque Cristo resucitó, ¿sí? Como dice, fue el sello
de su obra. Bien, hay consecuencias entonces, no es decir, no, ya bueno, pues tanto que se dice en contra, entonces lo llegamos a aceptar. No, vamos a las Escrituras. Tenemos que conocer más de este aspecto, más de la obra de Cristo a favor nuestro. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Sí? Eh, el apóstol Pablo, como le decía, dice, Cristo murió conforme a las Escrituras y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, entremos a las Escrituras y veamos siempre qué nos dice la Biblia, a más de las teorías que se puedan difundir. ¿Sí? El Señor los bendiga. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias y gracias por lo que es el plan tuyo, Señor, para la humanidad, para la redención de la humanidad. Es el plan tuyo también para vivir con esa esperanza, Señor. Si somos atribulados, si carecemos de cosas, si sufrimos aquí, es bueno saber, Señor, que son consecuencia del pecado y que un día todo esto, Señor, será diferente y que aún nuestro cuerpo será transformado a semejanza del cuerpo de nuestro Cristo, preparado para vivir la eternidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor los bendiga. Nos estaremos viendo en la próxima transmisión.